precioso. Nada más tiene 4 capítulos y unos pocos versículos. Es un libro, una de las cartas del apóstol Pablo más corta, digamos, pero es preciosa, ¿no? Filipenses es llamado el libro del gozo. Así se le dice al libro de Filipenses. Cuando uno dice el libro del gozo, está hablando de Filipenses. También es llamado el libro de la experiencia cristiana. Este es un libro que se escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo y lo escribió el apóstol Pablo en una de las circunstancias más difíciles que él estaba viviendo. Lo escribió estando preso en Roma bajo la autoridad, digamos, del César. Y adicional, Pablo estaba viviendo no solamente una situación de prisión, sino que también estaba lidiando con un grupo de cristianos que estaban impartiendo doctrinas diferentes a la que él había enseñado ahí en la iglesia de Filipenses, de Filipo. Y es una situación bastante difícil la que está pasando el apóstol Pablo. Sin embargo, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación difícil que estaba pasando, el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad, es decir, transforma esta circunstancia difícil de estar preso en algo a su favor para poder expresar esta carta preciosa a los filipenses. El motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es el agradecimiento. Quería expresar lo agradecido que estaba con la iglesia, con sus hermanos de Filipos, por haber recibido de parte de ellos ayuda. Pablo recibe una ofrenda especial de parte de ellos. Ellos venían ayudando en los viajes misioneros de Pablo y Pablo tenía un especial cariño a esta iglesia y por eso es esta carta de agradecimiento. A pesar de que Pablo estaba preso en la cárcel, esta cárcel donde él estaba no tenía preso su corazón, su espíritu. Y vemos cómo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en medio de estas circunstancias, Pablo logra levantarse y logra seguir anunciando las buenas nuevas del Señor, no solamente fuera de la cárcel, sino dentro de la cárcel. Imagínense eso. A mí me sorprende Pablo. Me sorprende mucho la mentalidad de Pablo. Yo creo que es mi apóstol preferido, digámoslo así. Que estando en medio de la cárcel, en esa situación tan difícil, Pablo ve una oportunidad para seguir llevando el mensaje. De hecho, la palabra nos cuenta que algunos dentro de la cárcel donde estaba él preso se convirtieron al Señor. Terminaron siendo seguidores del Señor a causa de que Pablo les estaba anunciando las buenas nuevas, ¿no? Entonces, a pesar de que él estaba dentro de la cárcel, su espíritu estaba libre, su mente estaba libre, el Señor le había dado una libertad para predicar el mensaje que no dependían de las circunstancias que él estaba viviendo, ¿no? El libro de los Filipenses habla sobre la felicidad, sobre la alegría, sobre el gozo, pero se refiere a una felicidad que no proviene del exterior. Y esto es algo que quiero que tengamos muy presente el día de hoy mientras vamos hablando, porque el libro de los Filipenses nos enseña y nos va a revelar a través de la palabra gozo, la fuente principal de nuestro gozo, la fuente principal de la alegría, de la felicidad que tenemos que tener. Afortunadamente, Pablo descubrió rápidamente que el verdadero gozo, que la verdadera felicidad es aquella que está arraigada a una relación con Jesús. Porque piensa un momento algo, si vos estás preso como estuvo Pablo, probablemente no te sientas de muy buen humor y no tengas muchas ganas de ponerte a predicar el Evangelio y a sentirte gozoso y feliz de estar en esa circunstancia. Sin embargo, vemos que Pablo aprovecha su prisión para poder seguir llevando el Evangelio. Descubrió que la fuente de todo gozo y felicidad radica en Cristo Jesús y que mientras caminaba siguiendo los pasos de Jesús, estaba conectado directamente con la fuente de su gozo. Pablo decidió o tomó la decisión de no permitirse sentirse mal a causa de sus circunstancias, sino que entendió que su relación con Jesús era la fuente de su felicidad, de su gozo.
Y por eso es que vemos a Pablo que en medio de la cárcel está anunciando gratitud, está anunciando felicidad, está anunciando gozo al pueblo de Filipo. Y a mí esto me parece impresionante. Yo sé que muchas cosas en nuestra vida nos pueden producir felicidad. Obviamente, si vos te compras un auto hoy flamante, 0 kilómetros, vas a estar muy feliz. Pero el tema es que este tipo de cosas producen una felicidad temporal, una felicidad que se extingue, una felicidad que se acaba rápidamente. Todo lo que nosotros podamos comprar con dinero o este tipo de cosas materiales nos va a producir una felicidad, un gozo temporal, porque en algún momento el auto se te puede llegar a romper, el auto se te puede dañar, se te puede perder, te lo pueden, no sé, quitar, lo que fuese. Y si tú habías puesto tu gozo en ese auto, por dar un ejemplo, pues ya no te vas a sentir tan alegre, al contrario, te vas a sentir muy triste, ¿no? Porque no permanece ese auto contigo, se agota, se extingue rápidamente. El libro de los Filipenses, nosotros vemos muchas cosas buenas para estudiar. En esta carta, que es relativamente corta, nosotros encontramos casi todas las doctrinas principales. Vemos un reflejo, vemos una pasada por casi todas las doctrinas principales, como la obra y la persona de Jesús, la justificación por fe, la segunda venida del Señor, la santificación. También podemos estudiar acerca de las relaciones entre los cristianos y la importancia, por ejemplo, de que el cuerpo de Cristo debe mantenerse unido. Y me parece importante que comencemos este tipo de estudios de las epístolas de Pablo, porque son cartas llenas de mucha revelación, son cartas llenas de mucha sabiduría, que nos dan herramientas prácticas para poder vivir de una manera diferente. La iglesia de Filipos comenzó con una mujer que se llamaba Lidia. Si me acompañas a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 14 y 15, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Este pasaje nos muestra a una mujer, a Lidia, que era vendedora de telas, dice en otra versión, de púrpura, que se convirtió al cristianismo a causa de haber escuchado el mensaje que Pablo transmitía. Unos 10 años más tarde es que Pablo está preso en Roma. Entonces vemos que la iglesia de Filipos tenía ya un tiempo, ya tenía bastante tiempo funcionando. Y Pablo, y durante ese tiempo esta iglesia apoyó a Pablo, lo acompañó en sus viajes misioneros, lo sostuvo, le dio recursos. Y Pablo, estando preso en Roma, es que decide darle gracias a esta iglesia. Ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, Filipenses 1, 1 al 8, Pablo dice lo siguiente, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, que ya había, digamos, un cuerpo ministerial que trabajaba en la iglesia. Dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, muy importante: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo y por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, del que comenzó la obra en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como bien me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor
de Jesucristo. ¿Por qué ahí en casa no dices conmigo gratitud y gozo? Repite conmigo, gratitud y gozo. Existe un profundo lazo que une la gratitud, el agradecimiento, digamos, con el gozo. Fíjense que Pablo comienza diciendo, doy gracias a Dios siempre. Y luego dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Es decir, que la conexión que existe entre el agradecimiento y el gozo es muy importante. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, la palabra nos exhorta a que siempre estemos gozosos. De hecho, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Nos anima a tener una actitud de gozo constante. Ahora ustedes me pueden decir, pastor, pero ¿cómo puedo mantener yo una actitud de gozo constante viviendo las circunstancias en las que vivo, en la que el dinero no me alcanza, en la que no tengo trabajo, en la que mi marido esto, en la que mi esposa esto, que si tengo un hijo enfermo, que si tengo un hijo con adicciones, que no lo sé, tantas cosas? Pero la palabra dice ahí, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. No dice estad siempre gozosos cuando tengas dinero, no dice estad siempre gozosos cuando te sientas de buen humor, dice estad siempre gozosos. Constantemente nos anima a mantener una alegría que primeramente no está sujeta a las cosas materiales o a las cosas o a las circunstancias que nos pueden estar pasando, sino que es un gozo, una alegría, una felicidad que está sujeta al propósito de Dios. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a vivir un poco frustrados porque no vamos a encontrar gozo con nada. Pero porque estamos creyendo que el gozo viene dependiendo de las circunstancias que yo estoy viviendo. Si son buenas me encuentro feliz y si son malas me encuentro triste. Pero la verdad es que la fuente de nuestro gozo radica en tu relación con Jesús. Un poquito más adelante, en Primera de Tesalonicenses, pero en el versículo 18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la voluntad de Dios es que vivamos que llevemos una vida de constante agradecimiento. Fíjense que resumimos todo esto en dad gracias en todo, estar siempre gozosos. El agradecimiento alimenta el gozo. El agradecimiento es la batería, lo que recarga el gozo en nosotros. Es decir, que nosotros debemos fomentar hábitos que apunten al gozo, no hábitos que nos depriman, que apunten a la tristeza, por ejemplo. Ahora, yo te voy a pedir que me escribas ahí en el chat, si me estás acompañando, un hábito que pueda fomentar el gozo en tu vida. A ver, yo voy a comenzar diciendo, por ejemplo, la oración. La oración. Yo quiero que me escribas ahí en el chat un hábito que fomente el gozo. La generosidad, por ejemplo. La lectura de la palabra de Dios. Congregarnos. ¿Sí? Ser generosos, tener un corazón generoso. Compartir lo que tenemos con el necesitado. Y lo que va a pasar es que a medida que vamos fomentando hábitos que producen gozo en nosotros, nos vamos a dar cuenta rápidamente de que el gozo no tiene que ver con las circunstancias, de que el gozo no tiene nada que ver con la situación que estás viviendo hoy en día. Y quizás tú me puedes decir, no, pero mi situación no es mala, la verdad que yo estoy viviendo cómodo, tengo auto, tengo un buen sueldo, tengo bien, cubro mis necesidades, pago mis deudas. Pero te puedo asegurar que en algún momento quizás tengas alguna situación adversa que te saque de esa comodidad que puedes tener, esa, digamos, comodidad temporal que puedas estar viviendo, y allí seguramente vas a sentir que pierdes tu gozo. Porque te vas a dar cuenta que la fuente de tu gozo era esa comodidad. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos eso? ¿Sí? Esta mañana un hermano me llegó diciendo que no tiene aire acondicionado en su casa
y pasa mucho calor, porque estamos en verano y la temperatura sube mucho. Aparte, si deja la ventana abierta para que entre un poco de aire, entraban los mosquitos y lo picaban en la madrugada. Entonces me dijo, no dormí nada en la madrugada porque o era el calor o eran los mosquitos. Ahora, después de que terminamos nuestra predicación en nuestra reunión presencial, se me acercó y me dijo, tengo que darle gracias a Dios por el calor y por los mosquitos. Porque es lo que tengo, porque es lo que estoy viviendo. Más adelante quizás pueda tener, no sé, un aire acondicionado y pueda decir gracias a Dios. Pero quizás tú eres de los que tiene el aire acondicionado y estás diciendo este aire acondicionado no enfría lo suficiente. Ahora yo digo, ¿qué preferirías? ¿Que no enfríe lo suficiente y no tener el aire, perdón, y tener mosquitos, calor, no tener un ventilador? Quizás si yo te lo pongo desde esa perspectiva, dices, no, me quedo con mi aire acondicionado aunque no enfríe mucho. O sea que sí hay cosas por las que agradecer, ¿no? Mira esto, algunos estudios que se han hecho sobre la felicidad muestran lo siguiente, y quiero que me escuches bien esto, mira, la Universidad de Minnesota en Estados Unidos realizó un estudio donde se encontró que hay poca conexión entre las circunstancias de la vida y el humor predominante de una persona. Es decir, una persona que es triste y negativa le puede tocar la lotería, puede tener todo el dinero del mundo para resolver su vida y esto le va a durar solamente un corto tiempo porque la persona va a volver a su estado de triste y negativo. Va a tener una felicidad temporal porque la persona tiene un pensamiento de tristeza y de negatividad. Otra universidad, que es la Universidad de Stanford, hizo un estudio en 1994, estos datos los pueden buscar ustedes, están ahí en la internet, reveló que un grupo de personas, miren esto, que vivían felices y otro grupo de personas que vivían infelices tenían exactamente las mismas circunstancias en su vida. Por ejemplo, las personas que son positivas y optimistas, estas personas no viven en un éxito continuo. De vez en cuando tienen fracasos. Sin embargo, tienen una actitud positiva y optimista. Y otras no. Los que no están felices tampoco viven su vida de fracaso en fracaso. De vez en cuando tienen algunas victorias. Sin embargo, tienen un pensamiento infeliz en su mente todo el tiempo. El estudio concluyó que los infelices pasaban más tiempo pensando en las cosas negativas, mientras que los que vivían una vida más feliz pasaban más tiempo pensando en las cosas positivas. A mí me parece que este estudio lo había hecho el apóstol Pablo unos 1900 y pico de años atrás. Porque el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, no sé si está eso allí, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Claro, la Universidad de Stanford lo vino a descubrir en 1994, esto que dijo Pablo hace mucho tiempo. Pero no solamente eso, mira, en la Universidad de Wisconsin confirma en un estudio realizado lo que dice la palabra de Dios. Que pensar lo bueno te lleva a tener una vida más positiva. Y que te ayuda a cambiar constantemente la perspectiva de ver las cosas. Descubrieron el agua caliente, pues ahí en la Universidad de Wisconsin. Ya Pablo había dicho, si encuentras algo bueno, algo puro, algo digno de alabanza, en eso pensad. Todos estos estudios están confirmando la palabra de Dios. Ahora, ¿vos querés ser una persona llena de gozo en tu vida? Tienes que comenzar a dar gracias por lo que tienes ahora. Por lo que tienes ahora, no por lo que tuviste ni por lo que vas a tener, sino por lo que tienes ahora. Llevar una vida con buenos frutos del Espíritu Santo de Dios no significa
ser un hombre con una superunción que por donde yo pase la sombra derribe a todo el mundo. No. Ni tampoco significa ser el estudioso superteólogo de todos los teólogos que se la sabe todas de la Biblia. Mira, dar buenos frutos del Espíritu Santo tiene que ver con cosas como llevar una vida de agradecimiento, llevar una vida de gozo, porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Forma parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Sí? No dice que ser teólogo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia. Nosotros queremos conocer más de la Biblia para tener un conocimiento mayor de quién es Jesucristo, no para que nos consideren los superdotados de la Biblia. Entonces, llevar una vida de agradecimiento tiene que ver mucho con revelar el fruto del Espíritu Santo. Yo cada vez que oro le pido a Dios que me dé algo grande para la iglesia. Le digo, Señor, dame una palabra poderosa para la iglesia, una palabra profunda, dame una palabra que cuando la digamos todo el mundo caiga en el piso ungido. Y el Señor una y otra vez me lleva a lo básico. Me lleva a lo básico. Me lleva a cosas como el agradecimiento, el gozo, la fe. Hay gente que me ha dicho, pastor, usted sí predica de la fe. Y yo digo, ¿de qué más quiere que predique, hermano? Si no es de la fe en Cristo Jesús. Hay gente que me ha dicho, necesitamos una palabra profunda, una palabra. Chico, pero es que el Señor me lleva una y otra vez a lo básico. El Señor me dice, mi pueblo necesita entender lo básico para poder recibir una revelación más profunda. Mira, déjame decirte algo. Si no puedes llevar una vida donde agradezcas constantemente todo lo que tienes, no estás preparado para recibir más. Vuelvo y te voy a repetir, si no llevas una vida de constante agradecimiento con lo que tienes ahora, todavía no estás preparado para recibir más, mi hermano. Si no puedes experimentar gozo dentro de las circunstancias que estás viviendo, es que aún no tienes la suficiente madurez espiritual para vivir circunstancias mayores. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Pero la palabra dice, mantengámonos fieles, firmes en lo poco. ¿Cuántas veces no oramos, Señor, trae más revelación, trae más de esto, y que la palabra que se habla en la iglesia, eso se derribe, abre el cielo y baja el mismo Dios y la comparte? Y salimos de ahí criticando al hermano. No tenemos un corazón generoso. Somos mezquinos. Señalamos. Tenemos un espíritu de fariseo ahí metido, ¿viste? Religiosidad y todo. Y estamos pidiéndole al Señor que nos dé más. Pablo decía, y le dijo a un grupo de gente, a sus discípulos, decía, a mí me gustaría hablarles con un poco más de madurez. Pero tengo que hablarle como a niños porque todavía no maduran espiritualmente. Y eso es lo que sucede muchas veces. Leímos del versículo 1 al 8 del primer capítulo de Filipenses, y eso es nada más el saludo de Pablo a la iglesia de Filipo. Y todo lo que estamos hablando lo sacamos del saludo de Pablo. Nada más Pablo saludando tiene tanto que enseñarnos. Pablo saludaba a alguien y nos deja una enseñanza preciosa. Si no experimentas gozo, mi hermano, con lo que tienes actualmente, con tu vida, con la vida que Dios te ha dado, no creas que teniendo más vas a poder experimentarlo. La fuente del gozo en tu vida radica en Cristo Jesús. Radica en Cristo Jesús. Yo personalmente creo que como iglesia tenemos mucho que aprender y descubrir. Somos una iglesia joven, estamos empezando. Pero eso va a pasar cuando nosotros logremos madurar en los conocimientos, en los rudimentos más básicos de la palabra de Dios. Es imposible sentir que uno es
infeliz en la vida y al mismo tiempo decir que uno está agradecido con las cosas que Dios le dio. Es como incongruente. Decir, me siento infeliz con la vida, pero al mismo tiempo me siento agradecido porque Dios me dio no sé qué cosa. No tiene sentido. Es como decir, Dios, gracias por el trabajo que me has dado, y al mismo tiempo estar diciendo, uy, lo que pasa es que este pedazo de trabajo mío es súper difícil, el sueldo no me alcanza, mi jefe esto, no me pagan bien, esta empresa, y estar hablando mal de la empresa. ¿Cómo? Si no eres agradecido con el trabajo, obviamente, porque no eres feliz con tu trabajo. O ir a la iglesia y decir, Señor, te agradezco por mi familia, pero cuando llegas a casa, empezás a pelear con los hijos, empezás a pelear con tu marido, a decirle que si eres esto, que si eres lo otro, con la esposa o lo que fuese. Es incongruente, hermano, es incongruente. Si agradeces a Dios por tu trabajo, entonces cambia la actitud en tu trabajo y hazlo con alegría y con gozo. No puedes decirle a Dios gracias por mi vida y pasar todo el día quejándote de la vida que llevas. El agradecimiento alimenta el gozo. El agradecimiento alimenta el gozo. La queja lo seca. Cada vez que te quejas, secas el gozo. ¿Me entiendes? Diga conmigo ahí en casa. A ver, repite esto que yo te voy a decir. Siempre voy a estar rodeado de cosas que suceden como no deberían suceder. Ahora diga conmigo, y debo dejar de quejarme por esas cosas. Siempre, hermano, van a suceder las cosas como no queremos que sucedan. Pero ¿qué vas a hacer? Empezar a agradecer al Señor, empezar a vivir una vida llena de gozo, o a seguir quejándote porque tu vida no es lo que tú quieres que sea. Dar gracias a Dios te permitirá experimentar una felicidad tremenda. Agradecer te permite amar las cosas simples, las cosas sencillas que Dios ha preparado para ti. Mira, tener una vida de agradecimiento te permite llevar una vida gozosa. Por ejemplo, agradecer por la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Qué poco valoramos esto. Agradecer por el sol que te cubre todos los días. Por ese departamento que tienes. Yo me quejo, y hace rato lo contaba al grupo de esta mañana, le decía, yo me quejo porque yo vivo en un apartamento chiquitito, de 40 y no sé cuántos metros, y cabemos los 4 aquí bien apretaditos, y yo siempre digo, yo quiero tener un departamento más grande, que tenga balcón, que tenga tantas habitaciones, que tenga esto, que tengo lo otro. Y le oro a Dios, Señor, dame la oportunidad de tener un apartamento. Cuando salgo de esa oración, entonces me quejo por el trabajo que tengo. Y es como decirle a Dios, Señor, yo quiero que me des algo, pero que me lo des, que trabajes tú por mí, que lo hagas tú por mí, porque tengo un trabajo, necesito esforzarme en el trabajo para ahorrar dinero y todo, y poder mudarme al departamento que quiero. Sin embargo, yo le pido unas cosas a Dios y por el otro lado no tengo gozo del trabajo que tengo para poder alquilar el departamento que necesito. Es incongruente. Es incongruente. Yo tengo que estar agradecido. Entonces, mi oración ha cambiado a decirle gracias, Señor, por el departamento que tengo. Es pequeño, gracias, Señor. El trabajo a veces es difícil, gracias, Dios. Que no gano lo suficiente, gracias, Señor. Quizás mañana sí estarás ganando lo suficiente. Pero hoy agradécele a Dios que tienes el trabajo y que ganas algo. Peor es no tenerlo. Y hay gente que no lo tiene. Hay gente que no tiene un hogar. Qué lindo se ve tu hogar cuando lo comparas con una persona que duerme en la vereda enfrente de tu casa. Qué lindo es tu hogar cuando lo comparas con el que está durmiendo sobre un cartón debajo de un puente. ¿No? Qué lindo es tener un trabajo cuando te comparas con el hermano que está desempleado y no tiene cómo pagar las deudas. Ahí uno dice, uy, gracias a Dios tengo un trabajo. Claro, pero cuando te comparas con el compañero de trabajo tuyo que gana más dinero o que tiene un cargo mejor, tú dices, mi puesto mi puesto es una porquería, este lugar de trabajo que yo tengo no sirve para nada, y me gustaría estar allá. Y vivimos una vida que no tiene agradecimiento. Mira, yo te aseguro que los filipenses no eran perfectos,
Cuando Pablo escribió la carta de los Filipenses habían pasado unos 10 años desde que se fundó la iglesia de Filipenses, con la hermana Lidia, con la vendedora de púrpura. Habían pasado 10 años cuando Pablo estaba preso en Roma. Y te aseguro que los filipenses no eran perfectos, que habían problemas en la iglesia de Filipo, que habían hermanos que estaban también compartiendo doctrinas malas. De hecho, Pablo lo menciona. Aún así, cuando Pablo empieza a escribir la carta a los filipenses, los saluda con agradecimiento y les dice gracias a ustedes. Y dice esto, mira, Filipenses 1, 8, 11. Filipenses 1, 8, 11 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Miren qué maravilloso, porque Dios me es testigo. Dios es testigo, dice Pablo, de que los amo a vosotros desde las entrañas, desde aquí adentro. Y yo te aseguro que los filipenses no eran perfectos. Pero Pablo tomó la decisión de no quejarse, sino de agradecer al pueblo, a la iglesia de Filipos. Quizás tenía Pablo muchas razones para quejarse. Quizás si Pablo se ponía a sacarle las cuentas, se quejaba y tenían errores dentro de la iglesia, como lo tienes tú, como los tengo yo y los tiene cualquiera. Pero la actitud de Pablo fue una actitud de gozo y agradecimiento. Pablo expresa su afecto con un compromiso personal a ellos a través del amor. De amor. Y le pide a Dios que los llene de conocimiento, de amor, de justicia por medio de Jesucristo para la gloria del Padre. Ahora piense esto. Pablo está diciendo esto desde la prisión. Lo dice un hombre que estaba por ser llevado a juicio. Y en medio de eso, Pablo está dando gracias a todo el mundo y diciendo, qué buena oportunidad tengo de estar preso que le predico a todo el mundo aquí adentro. Yo quiero cerrar esta predicación del día de hoy haciéndote una pregunta, dejándote una pregunta en el aire para que tú la respondas cuando puedas. Desde tu posición actual, no pienses, por favor, en cómo estuviste, ni en cómo quieres estar. Piensa en tu posición actual, en tu circunstancia actual, hoy, ya, en este momento, tengas o no tengas trabajo, tengas un marido que se convirtió o un marido que no se ha convertido, una esposa que sí, una esposa que no, o sea, si tienes el matrimonio roto o lo tienes súper bien, o sea, todo, piensa en tus circunstancias en este momento. Y te dejo esta pregunta. ¿Estás siendo agradecido y estás en gozo ahora con lo que tienes en tu vida? ¿O estás esperando la vida perfecta de ensueños? ¿Estás esperando ser multimillonario? ¿Estás esperando que tu esposo o tu esposa se convierta en el modelo de revista? Que no sé qué estás esperando. Pero ¿estás agradeciendo hoy lo que tienes? ¿Tienes gozo en tu corazón por lo que Dios te ha dado? Le agradeces a Dios, gracias por la personalidad de mi esposa. Gracias por ese carácter que tiene mi marido. ¿Agradeces o simplemente dedicas tu vida a quejarte? ¿Estás llevando una vida triste, amargada? ¿Estás llevando una vida que tú dices, mi vida no me llena? Porque quizás estás buscando o depositando tu fe y tu alegría, tu gozo, en donde no debes. Tu gozo radica en tu relación con Jesucristo. ¿Cuál es tu posición actual? ¿De queja o de agradecimiento? ¿De tristeza o de gozo? Las circunstancias posiblemente varíen un poco para bien o para mal. Pero de seguro nunca estaremos totalmente satisfechos con lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Agradecer y seguir adelante sintiéndonos en paz, felices, agradecidos, alegres con lo que Dios nos da?
O llevar una vida de sufrimiento, padecimiento porque me falta, porque no tengo, porque una vez tuve, porque aquí es mejor que porque mejor allá. Yo creo que tenemos que aprender a llevar una vida de agradecimiento juntos. Yo quiero que hagas un ejercicio. Que ahí en casa pienses en 5 cosas o personas y cosas. Pienses en 5 cositas que tienes hoy en tu vida. No que vas a tener ni que tuviste, que tienes hoy. No sé, puedes pensar en tu familia, por ejemplo. Puedes pensar en tu auto. No sé, puedes pensar en tu trabajo. Puedes pensar en un amigo. Puedes pensar en que tienes hoy, no sé, la heladera que te sirve. No lo sé. Vos pensás en 5 cosas que tengas hoy en tu vida. Y ahora yo quiero que practiques el agradecimiento. ¿Por qué no comenzás a decirle a Dios, Dios, gracias por mi marido? Gracias porque tengo una heladera, tengo un televisor, tengo aire acondicionado, tengo techo. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo hijos o porque los tendré en algún momento. Gracias, Señor, porque tengo salud, porque tengo 2 piernas, 2 brazos, porque tengo, no sé, vos sabés por qué tenés que agradecerle al Señor, pero yo quiero que practiques una vida de agradecimiento, que practiques el agradecimiento constantemente, porque el agradecimiento alimenta el gozo. Cuando vos agradeces todo lo que tienes, tu corazón se va a contentar. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta de que no te hace falta nada. Yo les contaba a los chicos esta mañana que yo tengo en mi closet una maleta, en la parte de arriba del closet, una maleta donde yo voy guardando cosas ahí. Y cada vez que la bajo, la miro y digo, ¿qué hago yo guardando todas estas cosas? Y encuentro ahí cosas que ya no sirven, que están rotas, pero que, no sé, tengo un arraigo con esas cosas y entonces las guardo allí. Y guardamos, no sé, tengo ahí varias cosas. Pero cada vez que las veo digo, ¿para qué las tengo? Pero es que me he dado cuenta de que me he aferrado a cosas que me proporcionaban cierta felicidad en mi vida. Y las he guardado porque creo que el tenerlas me produce felicidad. Pero resulta lo siguiente, que esa maleta yo la bajo en diciembre y no la vuelvo a bajar en el resto del año. O sea que ni me acuerdo que tengo ahí. De hecho, hoy te digo, no sé ni qué tengo en esa maleta. Yo la bajo y digo, esto, mira, aquí está esto. Y la cierro y la vuelvo a guardar. Y pasa 365 días la maleta guardada arriba. Y yo estoy creyendo que esas cosas me proporcionan felicidad. Hoy en tu vida te puede estar pasando lo mismo. Te puedes estar aferrando a que tu felicidad te la brinde el sueldo, tu salario, o el auto que tienes, o la casa que tienes. Yo soy feliz porque tengo una casa de no sé cuánto. Soy feliz porque tengo esto. Soy feliz porque tengo y porque tengo. Y a veces tenemos tanto y no nos damos cuenta de que tenemos, mi hermano. Aprendamos a llevar con nosotros la fuente de gozo que es Cristo Jesús. ¿Alguien me puede decir amén? Amén.